Muy buenas tardes, amigos de las redes sociales. Estamos en un evento que organiza la Universidad Veracruzana, la Academia de Guitarra de la Facultad de Música de la UB. En esta ocasión es el Guitarret, la versión 2023, homenaje al maestro Enrique Velasco del Valle, que ha sido uno de los maestros decanos de la enseñanza de nuestro instrumento en la universidad y en particular en la facultad. Ha formado un gran número de generaciones de guitarristas, de músicos, de personas que además de formarse musicalmente, también han contribuido muchísimo al desarrollo institucional de la universidad con diversos cargos públicos, pero sobre todo es su imagen, su recuerdo. Él está vivo, afortunadamente, pero el recuerdo que nos dejó como docente, como compañero de trabajo, y es por eso que la academia, en esta ocasión, en esta edición de la Guitarret, ha decidido hacerle un homenaje. Y como parte de estas actividades, que son en 3 días, empezamos el día de hoy, tenemos charlas, conferencias, presentaciones de video, conciertos, y bueno, una serie de cuestiones que enriquecen la formación de nuestros estudiantes. Pues nos vamos en esta ocasión, a tener el placer enorme de conversar con Máximo Gata. A Máximo Gata tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, estamos haciendo cuentas, unos 8 o 9 años aproximadamente, cuando vino a la ciudad de Jalapa y fue compañero de nosotros en la academia, maestro por muchos años, con una visión de la guitarra totalmente innovadora para muchos de nosotros, ya que había sido formado musicalmente en Italia. Y bueno, compartió sus conocimientos con nosotros los maestros, ¿no? Y volvimos a tenerlo con la sorpresa de que ahora toca instrumentos antiguos. El año pasado vino a la ciudad con el doctor Gustavo Castro también a hacer un intercambio de música históricamente informada. Y bueno, en este Guitarret, a raíz de una publicación que hizo en torno a la guitarra del siglo XIX en Durango, es que se hizo el consenso en la academia de invitarlo a que platiquemos un poquito sobre su investigación en este sentido. Voy a permitirme a leer algunos aspectos de su currículum. Massimo Gata es originario de Italia y empezó a estudiar el instrumento de la guitarra en el Instituto de Música Città de Goriazza, graduándose en el Conservatorio Giuseppe Tartini de Trieste. Se ha presentado en conciertos en Canadá, Rusia, Eslovenia y Austria. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador de investigación de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha publicado un libro sobre la actividad musical de la Catedral de Durango de los siglos XVII y XVIII, así como diversos artículos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Desde el 2021 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es integrante del Cuerpo Académico Historia de las Identidades del Norte de México y del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Máximo, pues bienvenido. Creo que tenemos mucho que hablar sobre la guitarra en México, pero en particular en Durango. Primero, pues te damos la bienvenida a este espacio. Les recuerdo a nuestros compañeros que esta sesión la van a poder ver en redes sociales más adelante, pero bueno, queda aquí, estamos haciendo todo lo posible para que quede testimonio de nuestra conversación. Bienvenido, mi querido Máximo. Muchísimas gracias, Enrique. Un enorme placer y honor estar contigo y bueno, un agradecimiento también a la Academia de Guitarra de la Universidad Veracruzana por haberme invitado aquí con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias, mi querido Máximo. Y bueno, la guitarra en México tiene una historia muy, tú lo sabes, ahora que estás investigando esa línea, tiene una historia que data de muchos siglos atrás. Vamos a hablar desde la entrada de los españoles. Yo no quiero hablar de la palabra conquista, sino de eh, la colonización española que se hizo aquí, que irremediablemente pudieron haber sido españoles, pudieron haber sido franceses, pudieron haber sido italianos, que hubieran venido a tierra mexicana, con todos los asegúnes que pudiéramos definir, pero sin embargo la guitarra llega a nuestro país y se maquilló de diferentes matices conforme a las diferentes regiones de nuestro país. Sabemos históricamente que la capital de la Nueva España, pues ahí
puede radicar culturalmente hablando el desarrollo y la evolución de este instrumento. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu opinión al respecto en esta primera introducción? Sí, por supuesto, en absoluto diría que soy un conocedor de todo lo que fue, digamos, los procesos, ¿no? Sociales y culturales por los cuales también este instrumento, ¿no? Ese cordófono, como conocemos desde el lado europeo, ahí interactuado inmediatamente, ¿no? En el momento del contacto, ¿no? A mí me gusta también tratar de pensar en un contacto, efectivamente, entre dispositivos, ¿cómo se llama? Instrumentales, en este caso, que por supuesto, obviamente, llegaron a, podemos decir, en el siglo XVI, justamente el momento de la llegada de los españoles y de los europeos. Ahora, yo creo que en este caso, más que una conquista, en este caso hubo casi un acercamiento casi, como se llama, de diálogo y de como se llama, retrospectiva sobre el uso de determinados usos de la cuerda, ¿no? Entonces, en estas regiones se supone, por lo menos en el norte de México, donde actualmente resido, pues estudios han arrojado que sí existía ya un conocimiento o la experiencia de la cuerda que frotada resonara dentro de determinados contenedores, ¿no? Entonces el dispositivo propio de emisión de sonido no era extraño, ¿no? Entonces, quizá lo que yo personalmente opino es que en ese momento el contacto, especialmente cuando los exploradores, ¿no? Más que conquistadores, entraron en estas zonas, finalmente, pues es verosímil que llevaban instrumentos musicales con ellos, ¿no? Entonces, inclusive la experiencia de pasar el tiempo pensando también o imaginando los momentos de descanso, ¿no? Fuera de lo que era la faena, ¿no? De la batalla o la faena justamente del trabajo, era justamente acompañar las canciones o, digamos, a través de esos instrumentos. Obviamente no se está hablando nada más del cordófono, ¿no? Podía haber también instrumentos, obviamente, militares, ¿no? Como el tambor o como el pífano, ¿no? Como esos instrumentos. Entonces, yo creo que en este caso, la guitarra por lo menos por la experiencia que yo tengo desde aquí, bueno, desde allá, porque ahorita estoy en la Ciudad de México, es como se llama la idea, obviamente, de una experiencia holística, ¿no? Musical, no solamente desde un instrumento. La guitarra sola no creo que haya podido ser, sino también acompañada con otros tipos de instrumentos. Bueno, sabemos principalmente que en la actualidad hay estudios de música virreinal donde sitúan que la Catedral de Durango es un repositorio de un vasto repertorio musical de ese periodo, de esa época. Está la famosa tesis de Drew, que hace un estudio muy importante sobre el acervo de allí, pero pregunto, ya acercándonos más hacia acá, ¿hay vestigios manuscritos en esa catedral de Durango? Creo que en alguna parte de tu texto que estamos hablando de guitarra, del texto que estamos por abordar, hablas algo sobre el uso de un instrumento cordófono en los servicios Sí. religiosos, ¿no? A ver, Sí, ¿qué opinas? bueno, digamos que hay un aspecto interesante aquí, porque digamos que la idea de una catedral importante como fue la de Durango, fue una catedral sufragánea a la Ciudad de México, por supuesto, metropolitana, pero fue enormemente importante desde el punto de vista de los recursos que manejaba por, obviamente, la explotación también comercial minera, la economía se que estaba en esas zonas del norte, ¿no? En esa época, recordemos que el obispado de Durango era el obispado más grande del mundo. O sea, imagínate el área que abarcaba, inclusive era más grande cuando todavía pertenecía al obispado de Guadalajara, ¿no? Y finalmente, estamos hablando ¿Qué territorios abarcaba? hazte cuenta que trabaja los actuales Zacatecas, Chihuahua, Sonora, parte de Sinaloa, y llegaba hasta Estados Unidos, hasta Nuevo México, parte de Texas también, entonces California. Entonces está hablando de un territorio vastísimo, ¿no? Bueno, obviamente imagínate la cantidad de culturas que convivían dentro de ese espacio, ¿no? Y la ciudad cabecera era Durango, ¿no? Bueno, ahora, el hecho de la música del que tú mencionabas, que el doctor Drew Davis ha estudiado magistralmente, se refiere a un cierto repertorio más bien centrado al siglo XVIII, porque cabe mencionar que la música escrita y compuesta en Durango únicamente se empezó a formar muy tarde, a diferencia de otros centros. O sea, en Durango
se empezó a escribir apenas en la mitad del siglo XVIII. Anteriormente no tenemos evidencia de partituras. Podemos suponer que había cierta manera de apuntar música. Se sabe qué instrumentos se tocaban en el siglo XVII, por ejemplo. Pero lo curioso es que dentro la actividad musical de Durango, dentro lo que se llama la música del esplendor y aumento del culto divino, ¿no? Que es esta parte muy esplendorosa, la guitarra no formaba parte inmediata de este. ¿Por qué? Porque la guitarra fue siempre tachada de ser un instrumento, o por lo menos se entiende como un instrumento de bajo nivel, ¿no? Entonces, representar en una cierta manera los instrumentos de la cultura baja, ¿no? Entre comillas, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero si el nombre guitarra no se presenta, ¿no? Dentro del repertorio de la catedral, sí algunos registros, especialmente registros económicos, los libros de fábrica, los que tienen que ver con las cuentas, sí dejan entrever pequeñas señales que la guitarra sí venía utilizada. Y fue utilizada efectivamente por fiestas muy particulares, por ejemplo, durante la Navidad o la Pascua, tocada o teñida por los indios. Entonces, era una práctica dada o enseñada inclusive, quizá por una antigua tradición misional, a los indios, ¿no? Que la tocaban ellos villancicos, ¿no? Eso son pequeños señales, por ejemplo, cuentas que hablan de la compra de cuerdas para guitarra, ¿no? Ya con esto, en cierta manera, ya sabes, intuimos o podemos inferir que, bueno, obviamente hubo la guitarra, ¿no? En cuestiones también de la suposición que fueron para villancico, también se supone que esos instrumentos no venían tocados necesariamente de forma punteada, ¿no? Como debemos imaginar. Al contrario, pensando en un lugar amplio, ¿no? En un lugar público, quizá la guitarra sí empleaba técnicas de rasgueo, ¿no? O una técnica parecida a eso, ¿no? Entonces, digamos que en ese momento tenemos la evidencia temprana del uso de la guitarra en cierto tipo de contextos. Aquí tocaste un tema muy interesante del siglo XVIII y el uso de la guitarra en los aspectos religiosos, pero también, como decías hace un momento, también como recreativos, como relax, después de la faena, del trabajo. ¿Cómo vas, como investigador, vas encontrando esos vestigios, casi, casi arqueológicos, musicales, en los archivos? ¿Cómo fue tu encuentro? Estamos tratando a partir de un texto que publicaste aquí en la Universidad Veracruzana. ¿Cuál es el título de la obra? De tu Se artículo. llama Con los comunes requintillos del país, usos y funciones de la guitarra y vihuela en el tejido social de Durango entre el siglo XVII y XIX. Entonces, abarcas un periodo bastante grande de la historia. Sí. Entonces, ¿cómo es? La pregunta es, ¿cómo es que empiezas a encontrar estos vestigios musicales? Bueno, como, bueno, hay que decir realmente que toda esta investigación surge también en el derivar desde la fuente y lo que la fuente no dice en general. Parece un poco una cuestión así paradójica, pero digamos que en una técnica de estudio de la historia cultural también, sabemos que la redacción de ciertos documentos dejan ver determinadas cosas, pero también esconden otras cosas que es nuestro deber también discutir en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la revisión también de cómo habla la autoridad o la hegemonía en determinados espacios, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que en el siglo XVII la guitarra sí se utilizó, como te comentaba, en la catedral, pero el hecho de que fuera relegada únicamente en una información marginal nos deja entender que había mucha también precaución o parsimonia en el uso de este instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que el Concilio de Trento limitaba el uso de esos instrumentos dentro de los templos, ¿no? Obviamente hubo características específicas donde sí se utilizó, pero en Durango no se utilizó necesariamente en todo el templo. En el paso del tiempo, por ejemplo, sabemos que dentro de la ciudad urbana, o sea, dentro de lo que es Durango, sabemos que también hubo determinados movimientos, especialmente en cuestiones de mentalidad, donde la élite al gobierno, por ejemplo, veía ciertas cosas de mala manera. Te hago un ejemplo. En el vestigio de la guitarra en el siglo XVIII, por ejemplo, fuera de la catedral, lo tenemos a través de los reportes policíacos. O sea, los reportes policíacos no nos hablan, por supuesto, de la guitarra como protagonista, pero nos hablan de una guitarra que acompañó ciertos momentos
peligrosos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos habla de un momento donde la guitarra o la vihuela, porque también esa es la gran pregunta, ¿no? En esos manuscritos no se hace una diferenciación entre uno y otro instrumento, ¿verdad? Entonces, la discusión de mi investigación justamente es que en la jerga pública no había una diferencia realmente, podía ser o guitarra o vihuela o podían ser el mismo instrumento, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación que algunos investigadores hacen, que la vihuela era un instrumento cortesano y la guitarra un instrumento popular, aquí no, de cierta manera no cabe, o por lo menos no se puede demostrar, ¿no? Bueno, pero regresando al tema de la ciudad ilustrada, por ejemplo, de Durango en el siglo XVIII, vemos que la guitarra veía vista como un instrumento que acompañaba, por ejemplo, los bailes prohibidos en la calle, ¿no? Cuando la gente bailaba sin permiso, ¿no? O, por ejemplo, en la venta y el contrabando del mezcal cerca del mercado, ¿no? Que en estos años apenas estaba formando, ¿no? O inclusive cerca de las casas de tolerancia, ¿no? Donde había hombres y mujeres que se relacionaban al teñido de una vihuela, ¿no? Y ahí me gustaría hacerle ver este pequeño extracto de un documento, a ver si puedo compartirle este pequeño expediente, pero una señal es pequeña, ¿no? De esto. ¿Si ven la pantalla? Sí, sí se ve. Si puedes ampliarlo. Sí, aquí está, déjame ver. Bueno, está este, no sé si se ven el texto. Ese es uno de los expedientes que me he encontrado, ¿no? Que obviamente es algo que tiene que ver con un ataque a la moral, ¿no? Ahí, al tañido de alguna vihuela, se juntan gente de ambos sexos, se cantan versos impuros y, en una palabra, ahí es el teatro en que se ven no representadas, sino ejecutadas deshonestidades, impurezas y maldades, ¿no? Entonces, ese es uno de los expedientes que he podido, como se llama en cierta manera, razonar, ¿no? Razonar en el sentido, como se llama, de, bueno, entonces, ¿qué representó ese instrumento, no? Pero también esto abre la puerta a considerar otras cuestiones. ¿Por qué la guitarra y no otros instrumentos? ¿Por qué? Ahí te das cuenta del poder de la guitarra. O sea, un instrumento transversal socialmente, o sea, puede ser tocado no únicamente por la gente canalla, pero también por gente que simplemente puede con la guitarra transmitir muchas cosas, ¿no? Y además es muy fácil transportar y escaparse con ella. Entonces, es un instrumento que tiene ese poder, ¿no? El poder de recrear melodía, armonía, pero también de escabullirse, ¿no? Entonces, es esto que me llamó mucho la atención y tiene mucha relación justamente con esta dinámica donde la guitarra no nada más nos sirve a lo que nos gusta el instrumento, pero también nos gusta escribir la historia de la vida cotidiana, ¿no? De este lugar, ¿no? Sí, en este sentido queda claro que entonces esta información documental que has hallado nos da pie a pensar que sí había una tradición, una ejecución, aunque en ciertos guetos, Ujú. prácticamente, ¿no? Ciertos guetos. La facilidad de comprarla, de construirla, de transportarla, vamos huyendo y jalas la guitarra, te la cuelgas en la espalda y vámonos. Y, Eso, y bueno, pues como muy bien queda muy clara tu precisión, puede ser una vihuela, puede ser una guitarra, era un cordófono realmente lo que claro. acompañaba. ¿Qué tipo de música? Estamos hablando aquí en el texto que leíste de danzas deshonestas, pero bueno, para la Santa Inquisición de esa época, pues eh, desde boleras y todo este tipo de danzas eran consideradas amorales o inmorales. Claro. ¿Qué tipo de danza predominaba? Si has encontrado alguna información. No he encontrado en el siglo XVII-XVIII, excepto el término de villancico, que obviamente villancico tiene que ver, ya sabemos, ¿no? Con temas obviamente festivos, pero en el siglo XVIII no he tenido idea clara sobre el tipo de danzas. Pero es interesante porque también ese estudio se nutre de otro núcleo gravitacional a la ciudad. Me he dedicado también un poquito a explorar lo que pasa fuera de la capital, en este caso de Durango, ¿no? Por ejemplo, había centros en el arco del Obispado de Durango muy, muy importante, inclusive en esta época, paradójicamente más importantes comercialmente que la capital, que era, por ejemplo, el Real del Parral, ¿verdad? O sea, el Parral, por ejemplo, actualmente está en Chihuahua, pero en esa época, antes del 1760, Parral era realmente la sede del gobierno de la Nueva Vizcaya. ¿Qué nos dice eso?
que efectivamente la presencia de un núcleo burgués tan importante en esa parte alejada de la capital, inclusive nos da indicaciones que había un fermento muy grande también de lo que era, por ejemplo, el núcleo de las comedias y el núcleo también de la venta de instrumentos musicales como la guitarra, ¿no? Entonces ahí sí tenemos evidencia de una gran circulación de guitarras y de cuerdas, ¿verdad? Entonces, y es parte de la misma cuestión. Ahora, había o hay también el vestigio que existían marchantes que obviamente pasaban de lugar a otro vendiendo esos productos, ¿no? Esto también, de cierta manera, nos hace suponer o nos hace problematizar de dónde derivaban las guitarras que se tocaban en Durango, ¿no? ¿Se construían o se compraban, ¿no? Entonces puede ser ambas cosas, ¿no? O sea, inclusive sabemos que, y esto viene desde la arqueología, inclusive, que una guitarra, una vihuela, ¿no? Con esta gran amplitud de entendimiento del instrumento, un instrumento podía ser construido en una forma muy rústica, ¿verdad? Entonces no tenemos que pensar a instrumentos finos, inclusive a como lo tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que eso, lejos de ser algo que nos preocupe por el detalle, creo que es interesante porque nos remite a un área muy grande de la circulación de la guitarra. Inclusive la guitarra, si lo pensamos, ayudó a la creación de puentes comerciales, ¿verdad? O sea, no es un instrumento decorativo ni marginal en la historia de un espacio, ¿no? O sea, creo que es importante pensar que inclusive esos instrumentos ayudaron a transmitir también información. No necesariamente eran danzas cortesanas para encontrar el amor o algo así, pero inclusive, como también la historia de la música nos ha enseñado, quizá era el momento donde a través de la guitarra se informaban las personas. Y lo que vendía la guitarra inclusive podía señalar también las novedades tecnológicas del instrumento, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante, por supuesto, falta investigar más, pero la red de comunicación entre esos espacios grandes del norte son espacios archivísticos que sí hace falta todavía revisar. Yo creo que aquí hay algo muy importante, sobre todo por la distancia, que de por sí en la actualidad México-Durango es larga. Imagínate que Sí, en aquella época, cómo es que llegó una cierta tradición, o no, no una cierta, sino llegó una tradición guitarrística o de cordófonos, en que tú bien lo apuntas, construcción de instrumentos, construcción de cuerdas, cómo es que va llegando paulatinamente a una zona tan alejada de la capital y que va como que satisfaciendo o cubriendo esa zona norte. ¿Cómo es que llega? No, de casualidad, no hay algún documento similar al Códice Saldívar o al Vargas y Guzmán de aquella época que hayas encontrado, que hable de una cierta tradición formativa. Quizás estoy pecando yo de académico en ese sentido, pero pues supongo que, como bien lo dices, la guitarra es utilizada, o el cordófono utilizado como llevar noticias, como tipo corrido. eh, Eso recuerda a los famosos trovadores medievales, ¿no? De alguna claro. manera, cosa que no es tan notoria prácticamente en la capital, porque ahí sí ya la guitarra barroca, pues habla ya, como el Códice Saldívar, de danzas de corte principalmente, y uno que otro destello extraño como zarembeques o cosas por el estilo, ¿no? O el Vargas y Guzmán, que está fechado en el puerto de la Veracruz, cosa que es un tema bastante controvertido porque en los anales, yo que estoy en Veracruz y que hemos indagado, pues no hay un antecedente de un Vargas y Guzmán aquí en el puerto. Sin embargo, está la publicación. Eh, entonces, hablando en ese aspecto, solamente te has basado en información documental historiográfica. Sí, hay una parte interesante sobre también esos aspectos muy desilvanados, ¿no? Que encontramos, ¿no? En el sentido de ciertas instantáneas, ¿no? Pero fíjate, hay un asunto importante que me ha encantado y todavía estoy trabajando en ello, y llega a las colonias iberoamericanas un cuestionario que se envió desde las Cortes de Cádiz en 1813. Y ese cuestionario es una cuestión espléndida desde el punto de vista de lo que abre, no nada más en cuestiones de cultura, porque es un cuestionario que las Cortes interrogan a las colonias para la posibilidad de ver si los indígenas
de América son dignos de ser ciudadanos de España, ¿no? Y en esas preguntas, la pregunta 33 se dirige a la cuestión de la música, ¿verdad? Y en esa pregunta, hazte cuenta que nos ha servido a mi esposa y a mí interrogar también cómo estaba el estatus de de la maduración de la música que se había insertado 3 siglos antes en ese momento. Entonces, dentro de esto, vemos que la mayor parte de los que contestan, que son todos los párrocos de los distintos ayuntamientos, nos está hablando de más de 60 interrogatorios repartidos y tenemos un corpus de 30 corpus de respuestas. Los párrocos nos dicen que el instrumento más utilizado es la guitarra, pero regadas en ese espacio que va, te digo, desde Zacatecas, Sonora, pero al llegar hasta California. ¿Qué nos dice eso? Él nos dice que la guitarra en general había tenido digamos, un empleo amplísimo en esas zonas. O sea, más allá de uno lo que podría pensar, la guitarra y también el violín, por supuesto, ya en ese momento habían estado incrustados dentro de una cultura multifacética. De hecho, es una composición etnográfica compuesta ya muy confusa, ¿no? Lo dicen, de hecho, ¿no? Compuestas por indígenas, por negros, por mulatos, por españoles y por criollos, ¿no? Entonces está hablando un mundo, y todo el mundo toca la guitarra y el violín en general. Pero inclusive nos dicen el tipo de danzas que ahí sí, o canciones que cantaban. Por ejemplo, se cantaba el jarabe, se acompañaba el fandango, y por supuesto danzas propias de las regiones, por ejemplo la tarahumara, ¿no? Por ejemplo, las zonas, por ejemplo, esas zonas correspondientes a Chihuahua, la guitarra era muy activa también con la danza de los matachines, por ejemplo, ¿no? Entonces la guitarra era un instrumento totalmente sociabilizante. O sea, tenemos idea de que la guitarra se implementaba y acompañaba las fiestas tanto cívicas como religiosas, inclusive dentro de los templos. Entonces, ¿qué nos dice eso, no? Y aquí podemos, obviamente, ampliar la problemática pensando o que la guitarra fuera insertada a través de la obra de los religiosos como instrumentos portativos dentro de estas primeras misiones, o que la vía comercial efectivamente era tan amplia que efectivamente la guitarra ya era parte cultural y finalmente ya se había insertado de una forma muy madura para lo que todavía hoy en día es representada, ¿no? La guitarra en las regiones norteñas, por supuesto, es una parte importante, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos da indicación que más allá de pensar que es una zona así, por supuesto, alejada, e inclusive algunos la tachan de salvaje, infinitamente en este gran espacio la guitarra era un instrumento protagónico. Aquí tocaste tres temas muy importantes. El primero de ellos que me interesa es que cuando hablas de la distribución geográfica, o sea, la expansión geográfica de este instrumento, hacia el norte, hacia acá, sabemos que regionalmente pues va adquiriendo una personalidad musical, antropológicamente hablando. No es lo mismo la jarana jarocha que la jarana o vihuela en Jalisco, por ejemplo, o en el sureste hacia Oaxaca, Chiapas, o conjuntos musicales de este tipo de música tradicional que acompañan las festividades. ¿Has detectado algunos grupos musicales? Históricamente sé que, por ejemplo, en Chihuahua había un instrumento bastante antiguo que es el chapareque, por ejemplo, ¿no? Que se considera un ejemplo de guitarra o un cordófono, más que guitarra, un cordófono muy típico de esa zona. ¿Has encontrado algunos vestigios de agrupaciones de este tipo? No, literalmente no, pero quizá como es también interesante imaginarlo en general, o por lo menos por las descripciones que nos hacen los testigos sobre de cómo se agrupaban esos instrumentos, nos damos cuenta que la guitarra nunca estaba sola. La guitarra se acompañaba con el violín y en algunos casos guitarra, violín, tambor y pífanos en general, ¿no? Entonces tenemos un poquito la idea de cómo hubiera podido tocar. Ahora, en cuestiones de géneros musicales, te comentaba que el párroco, por ejemplo, refiere al jarabe, refiere a danzas como la pacha, la comancha, la danza de los matachines, pero también en algunas zonas es interesante que el interrogatorio le pregunta cómo suena esta música. O sea, le pregunta literalmente
le preguntan, oye, pero ¿cómo suena? ¿Suena melancólica? ¿Suena patética? Suena. Y lo interesante es que la visión europea, obviamente el párroco, obviamente filtra toda esa información. No tenemos aparatos de grabación, pero el párroco para nosotros, para el historiador, es un poco esa referencia un poco lejana de cómo sonaba, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, la referencia que hacen algunos párrocos sobre de que muchas veces son sonidos muy desagradables, son sonidos que molestan los oídos, ¿no? Y que la música se repite siempre, ¿no? Hacen la misma rima y suena muy aburrida, ¿no? En general, ¿no? Ahora, ya sabrás que es imposible definir que esto corresponda a esto o a otra, pero sabrás también que en esas zonas, especialmente la zona de Coahuila, por ejemplo, existen manifestaciones, por ejemplo, sonoras relacionadas con un canto muy estridente que es el cardenche, por ejemplo, ¿no? Esta manifestación también de ese canto, que quizá de una cierta manera es, dicho en una forma así, quizá un enlace de cómo los antiguos cantos, inclusive la forma de cantar el canto llano sonaban dentro los intérpretes de esa música, ¿verdad? A mí me parece extraordinario, ¿no? Porque esto nos da la idea también un poco de eliminar esta perspectiva de que escuchando, o sea, queriendo escuchar esa música del pasado, queremos referirnos a una grabación en CD, ¿no? De un disco compacto, cuando realmente el sonido a veces puede parecer algo extraño. O sea, no podemos pensar a un guitarrista de esa época tocando como toca un guitarrista de ahora, ¿no? Entonces, es un área que yo creo que sí es necesario que la transformemos y la imaginemos a través de esos conductos documentales, ¿verdad? Aquí ahorita nos lleva precisamente a otra cosa que tengo anotada, es el uso social. En Sí. una parte de tu texto hablas de que se le daba una parte importante en las diferentes capas sociales de Durango, entre españoles, criollos, mestizos, hablas inclusive de africanos. Siempre habíamos pensado que en Veracruz pues, se daba por la prontitud de la llegada de los navíos europeos, pues la tercera raíz que aquí se le conoce como la negritud, pero también aquí lo estás manejando. ¿Cómo lo puedes, este uso musical del cordófono, guitarra, vihuela? ¿Cómo lo puedes delimitar? ¿Cómo lo puedes explicar? En cuestiones del uso social, bueno, yo ahí trabajo ¿cómo se llama? Perspectiva. El uso social, o sea, donde efectivamente es una forma de decir, bueno, ese instrumento donde, de parte de qué grupos, ¿no? Sociales se utiliza, ¿no? La guitarra, yo la contemplo como un instrumento que no era únicamente utilizado por los representantes de los grupos populares, por ejemplo, ¿no? Yo estoy convencido que a partir de la información documental tenemos vestigio que la guitarra también era utilizada también para las capas de la alta cultura, ¿no? O sea, o entre comillas, ¿no? La alta cultura, ¿no? La élite o el grupo hegemónico en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, finalmente no hay ninguna señal que también lo contradiga, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sería inclusive demostrar que no. La otra lado, la función que tuvo es un poquito más profunda, ¿no? Entonces, el hecho de que también sabemos, hubo particular atención en limitar, a veces censurar, ¿no? Determinados tipos de usos de instrumentos y música, el hecho de que la guitarra permanezca en esa época todavía muy activa, significa que hubo tolerancia también de los instrumentos, porque era la forma de, digamos, en cierta manera, controlar las costumbres en general, ¿no? Sabemos que en este dispositivo la guitarra inclusive fue una forma en la cual la gente estuvo contenta y tranquila utilizándola, ¿verdad? O sea, es un instrumento que en cierta manera dio orden y convivencia en policía entre los diferentes grupos étnicos, ¿verdad? Ahora, ya en el paso del tiempo, y ahí remitiéndonos más al paso del tiempo, vemos que la historia de la guitarra en esas regiones procede a capas. ¿Qué significa? Que la historia de las regiones periféricas no necesariamente coinciden con la historia de los grandes centros urbanos. Inclusive te diré que hoy en día poco se conoce, o bueno, por lo menos yo poco conozco de esta ramificación, ¿no? Del uso de la guitarra en todas esas regiones. Ahorita la delimitación política obviamente ha también influido, ¿no? O sea, ahorita lo que era el obispado ahorita es Estados Unidos, ¿no? Pero inclusive ahorita, justamente un colega aquí me comentaba justamente que en la región del sur de Estados Unidos todavía están en auge ciertas músicas de raíz antigua hispánica, ¿no? En la capital es donde regresa ahorita el interés, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, el interés de una guitarra que ya cambia aspecto. ¿Por qué?
Porque ya la capital, después de la independencia, por ejemplo, el siglo XIX, ya es una guitarra para la élite. O sea, ya es una guitarra por las cuales inclusive la introducción de nueva mercancía, especialmente con la apertura de los mercados del puerto de Mazatlán, implica una internacionalización. Y es increíble que la guitarra encuentra las maneras de todas formas de ser parte de ese mundo, ¿verdad? Entonces entra, ¿no? Esa es la maravilla, ¿no? Suena como un instrumento aventurero, ¿no? Donde encuentra siempre un intersticio, ¿no? Y de cierta manera, y inclusive en una ciudad duranguense de esa época donde lo que arrasaba en la élite era el piano, ¿no? Entonces, pero la guitarra sigue, ¿no? Sigue presente en las tiendas, se ve que están anunciadas la venta de partituras para guitarra y cuerdas para guitarra, ¿no? No he encontrado la venta de instrumentos de la guitarra, pero el hecho de que se venda cuerdas para la guitarra significa que alguien por ahí alguien tuvo por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita ya estás hablando más del siglo XIX, exactamente, Sí, el uso social que tiene el instrumento hegemónico de ese entonces, que es el pianoforte, ya claro, tiene otra perspectiva. Socialmente sabemos que si todas las familias de bien debían de tener un piano y sobre todo las señoritas casaderas, que no quiero ser ni peyorativo ni me lo tomen a mal, pero era parte de la cultura y de la formación de las niñas, vamos a hablar de claro. las niñas bien de la época, y las Sí, tertulias empieza a surgir, pero la facilidad de comprar un instrumento como la guitarra para la gente que no podía comprar un piano, pues la guitarra le venía ad hoc. Ahorita aquí sí, dime. Aquí justamente lo señalas, pero aquí también lo interesante es que también mucho de esta historiografía que relaciona las buenas costumbres, ¿no? de la mujer, ¿no? En las familias de la élite. En Durango, fíjate, responde y no responde. De hecho, justamente en mi trabajo menciono que dos aspectos que también disuenan un poco, o más bien complementan el otro aspecto. Por ejemplo, una visita, por ejemplo, al Seminario Mayor, al Archivo Histórico del Seminario Mayor de Durango, implicó encontrarme con una gran sorpresa. El hecho de que existe metodología para guitarra perteneciendo a damas de la élite. Entonces, o sea, y de guitarra séptima. Entonces, el hecho de haber hallado, por ejemplo, la metodología de Miguel Planas, firmada por una persona no perteneciente a lo que se definieron o se definió como las buenas familias de Durango, implica también plantearse otro tipo de asuntos, ¿no? O sea, ¿por qué esas mujeres tocaban también la guitarra, ¿no? O sea, ¿cómo era la guitarra frente al piano en ese momento en esas casas, ¿no? ¿Cuál era el interés? Y además implica preguntarse por qué todavía en los acervos religiosos está ese archivo de guitarra, ¿no? O sea, entonces, esto obviamente deja preguntarse que también quizá ese expediente de ser parte de un uso burgués del instrumento regresa a ser parte de un acervo religioso. Y esto puede ser la señal que inclusive dentro de la iglesia hubo sacerdotes o hubo inclusive personal eclesiástico que estaba cercano a nuestro instrumento. Fíjate que quizá y no, por ejemplo, yo que tuve oportunidad de trabajar con el Colegio de Vizcaínas, que era un colegio de señoritas para la formación, encuentras cuadernos privados. ¿Por qué? Porque parece que familias los depositan a los archivos eclesiásticos. Eso. Y eso me recuerda lo que estás hablando muy bien, los cuadernos de el Mainer, Guadalupe Mainer, el Mercedes Acebal, que a mí me tocó encontrar en el Colegio de Vizcaínas. Inclusive tengo un cuaderno firmado por una señorita, una recopilación de música del siglo XIX, publicada por Murguía, de Agripina Frausto, por ejemplo, viene la firma de ella, y el famoso Doloritas Páramo, por ejemplo, que son realmente estudios de Carulli, pero como tú dices Ujú, muy bien, pertenecía a la colección de esta señora, ¿no? claro. Pero estamos hablando ya de una guitarra con otra fisonomía y tocaste un tema muy importante que Martín Valencia, tú lo has de conocer, que yo creo que es uno de los estudiosos de la guitarra del siglo XIX, bueno, particularmente de ese periodo, pues que tiene un acervo y una experiencia y una serie de datos muy importantes sobre esa guitarra séptima mexicana que tú ahorita vas enriqueciendo porque, bueno, con él he platicado y hemos hablado de archivos que ha encontrado en Guanajuato, en Querétaro. No habíamos tocado el tema de Durango porque, pues, obviamente no había esas noticias. Por eso me llama mucho la atención tu artículo, porque es la primera referencia que se hace
de una cierta, vamos a decirlo entre comillas, tradición guitarrística que va surgiendo, que se va vislumbrando en una zona minera, en una zona norte, con otra influencia más adelante, después de la independencia. Y recordemos a Ferrer, el guitarrista este Ujú, que muere ya en suelo norteamericano, pero que realmente en esa época había nacido en suelo mexicano, ¿no? ujú. El maestro de esta señora Bickford, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, sí se está entretejiendo ahora una historia de la guitarra un poquito más amplia, que no había, por lo menos yo desconocía, Martín, yo creo que ya conocía algo, pero él habla mucho de Miguel Planas, por ejemplo, los métodos, pero Ujú. encontrados en la Ciudad de México, si mal no recuerdo. Aquí estamos hablando de un Planas encontrado en un archivo religioso en Durango. Entonces eso Claro. permite, eso me recuerda, por ejemplo, las famosas variaciones de corral que están en la Catedral de Durango, que la Universidad Veracruzana editó ese manuscrito, que contrasta con otras versiones que están en vizcaínas, en el archivo de Martín, y el famoso, la Catedral de México, y el de Azutro, que es la versión para dos guitarras. Ujú. Eh, que ya nos habla en el siglo XIX de una tradición de una guitarra séptima y que vemos que en Durango tiene una presencia también, hace un momento dijiste una palabra importante, en una sociedad ilustrada, con esa influencia de la ilustración europea, ¿no? Eh, ¿Cómo ves en el siglo XIX este desarrollo cultural social de una guitarra séptima ahí en Durango y todo lo que influyó en el norte del país? Aquí hay diferentes cuestiones interesantes. Lo que pasa es que en la zona de Durango, digamos que tengo entendido que inclusive Durango se le considera como la puerta al norte, ¿no? Entonces imagínate que todavía falta mucho lo que está arriba, ¿no? Entonces sí estamos, como decías tú, muy lejanos. Pero también pensamos en esa época, el método de Miguel Plano, no tenemos una idea clara del año en el cual llega a las manos de esa persona. Digamos que yo considero que llega inclusive a finales del siglo XIX, durante el Porfiriato o a principios del XX. O sea, hay que pensar también un poquito, ser un poquito creativos. Ahora, en Durango es importante que en esa época hay un desarrollo enorme del punto de vista de la explotación forestal. Hay también la llegada del ferrocarril a Durango en el 1892, que abre ramas importantes del punto de vista comercial. La introducción de muchos extranjeros que llegan a Durango a imponer sus propios negocios, ¿no? Alemanes, ingleses y franceses, ¿no? Entre la mayoría que imponen también, digamos, una nueva, inclusive, escritura urbana desde el punto de vista de la arquitectura. Se generan nuevas ideas también de los espacios, ¿verdad? Espacios que obviamente ya hay una cuestión, una ficción más al espacio del campo, ¿no? Un nuevo gusto, ¿no? En lugar de estar en el centro de la ciudad, estos extranjeros van a poco poniendo sus casas en zonas verdes, ¿no? Que ya hay muy pocas en Durango, pero ahí ponen sus casas, ¿no? Eso plantea inclusive nuevos tipos de diversiones públicas también, nuevos tipos de encuentros sociales, y podemos imaginar que justamente la entrada de nuestros agentes sociales impone nuevos tipos de comunicaciones, ¿verdad? El hecho de también transportar nuevos gustos musicales es también, ¿cómo se llama? Racionalmente posible, ¿verdad? No tenemos registro de la compra de ese método o de por qué llegó la guitarra séptima en Durango, pero yo creo que todas esas cuestiones también se explican desde el punto de vista de la economía, del desarrollo económico, desde el punto de vista de la comunicación que se daba con Durango en esa época, fue amplio, ¿verdad? Inclusive creo poder afirmar que fue un momento que actualmente todavía no ha tenido como renovo, o sea, no ha progresado tanto como progresó en esa época. Durango salía también en esos años de una presencia de los franceses por 2 años en Durango, ¿no? Con la invasión francesa, Durango tuvo la oportunidad, a través de la presencia del ejército francés, de acercarse a un nuevo tipo de gustos musicales, ¿no? Por ejemplo, se introdujeron a los schottish, las polcas, las mazurcas, se tocaban frecuentemente en las plazas, ¿no? Y esto obviamente hacía que la gente se acercara o se pudiera inclusive acercar, como se llama, nuevos gustos musicales, ¿no? Esa es la forma, yo creo, donde la guitarra pudiera venir a resolver también cuestiones de que esas danzas de poco a poco se introdujeron en el ambiente de la tertulia, ¿no? Bueno, finalmente, porque es un tema bastante amplio, por lo que estoy viendo, que
todavía te da pie para seguir investigando Claro. todavía mucho más. Es muy interesante esta temática, pero en el contexto nacional ya, de la época, la segunda mitad del siglo XIX, ya con el porfiriato encima, eh, ¿cómo se puede considerar este desarrollo de una guitarra en Durango con respecto al resto del país? Es una pregunta interesante. Quizá yo lo veo en mi perspectiva hablando de un desarrollo no como algo lineal. De hecho, es una historia que no se había construido anteriormente, en general. Porque te repito, ¿no? La presencia así de silvanada, ¿no? Muy de instantáneas en ese sentido, han hecho que finalmente, creo que en la actualidad, la historia de la guitarra de Durango se reconduzca más bien a una época más próxima, en general, ¿no? La historia de Durango más conocida, por supuesto, es referente a partir, yo creo, de la segunda mitad del siglo XX, en general, ¿no? Obviamente con personajes muy conocidos. Conocemos, por ejemplo, el aporte de los hermanos Salas, por ejemplo, ¿no? En Durango. Finalmente, también pensando en el desarrollo de una escuela de guitarra, Durango, por supuesto, eh, tuvo la guitarra presente, pero del punto de vista académico es bastante reciente la integración de un plan de guitarra dentro de una universidad, a diferencia de otros centros, ¿no? A nivel de la nación. Todo esto hace falta, obviamente, seguir investigando, ¿verdad? O sea, hay este gran espacio que quizás ya en otra historiografía nacional ya se ha podido enmendar, ¿no? Supongo que también donde están ustedes ya es mucho más claro, ¿no? En ese sentido, pero aquí sí hay todavía mucho que hacer para crear estas líneas, ¿no? De continuidades y cambios. Y repito, quizá también falta el aspecto de esa relación de una guitarra centrada en la universidad, centrada en una academia, con todo lo que es la manifestación de la guitarra popular afuera de la capital, con la cual nos falta, por supuesto, conocer, ¿no? Nos falta ver efectivamente qué tipo de función, uso y subfunciones tiene la guitarra todavía en algunas partes, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. Yo creo que hay mucho más espacios vacíos que espacios llenados en ese sentido. Es que es prácticamente una beta nueva, Sí, una beta nueva porque, como bien decías, de Durango para arriba, muchas cosas pudieron haber sucedido. Pues creo que con eso terminamos. Te agradezco muchísimo esta aportación porque sí nos abre un poco más el espectro histórico, historiográfico de la guitarra en México, que se había ya centrado, muy delimitado, y surge este artículo que, si nos lo permites, que está publicado en la revista Urúa de la Universidad Veracruzana, poder compartir el enlace para que los interesados lo puedan descargar, ¿no, Máximo? sí. A la hora que hagamos la publicación podemos poner... Ok, sí, sí, perfecto. Yo me Y encargo bueno, te agradezco muchísimo tu participación, viejo colega. No antes, sin despedirnos, preguntarle a Oscar, creo que está, y a Cintia. Yo tengo una pregunta para ella como historiadora, pero Ok. Oscar, si quiere, tiene algún comentario, alguna, alguna cuestión que quiera mencionar. A Cintia yo le tengo algo particular que preguntar, pero a Oscar, que está ahí presente, que les agradecemos infinitamente nos hayan acompañado esta interesante sesión. Oscar, si tienes algo que preguntar o comentar. Buenas tardes, maestros. Pues la verdad, desde que vi la publicación, como que precisamente me entró la espinita para conocer un poquito más acerca del mundo de la guitarra y pues sí, como me surgieron más, como más interés, ¿no? En este aspecto, ¿no? De conocer cómo nuestro instrumento, pues se puede ver, ¿no? En diferentes lados, en este caso particular, en otros estados, ¿no? De este país. La verdad, pues me aportó mucho y pues me siento muy agradecido. No, Muchas pues gracias. gracias por tu comentario, Oscar. Cintia, yo tengo aquí algo personal que preguntar. Ya hablamos como buenos guitarristas y fanáticos de la guitarra mexicana, que veo que Máximo y yo compartimos eso, pero en el contexto histórico-cultural de Durango, ¿cómo es que este desarrollo musical de un cordófono en particular puede ser considerado ahora?
ahora desde el punto de vista de la historia en particular del Estado? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que también el doctor Máximo podría contestarla, ¿no? Pero particularmente, bueno, él ya hizo este recorrido histórico, ya mencionó, lo cual es muy interesante que la guitarra tuvo esta perspectiva como de un instrumento de uso popular, con estas referencias incluso que incluía que pues son sumamente pues no sé cómo las podemos interpretar, ¿no? Actualmente nos causan como simpatía ver que había estas referencias al instrumento como vinculadas hacia los espacios, no solamente del ocio, sino de las malas costumbres, ¿no? De la gente en sus bailes desinhibidos y demás. Y es muy interesante, pues, en ese sentido que tenga esta perspectiva popular la guitarra, pero también ya en términos de su desarrollo histórico, yo claramente no soy experta, pero me parece que sí sigue siendo considerado un instrumento popular, forma parte de lo que consideramos actualmente la música norteña, que se acompaña también del violín, sobre todo, por ejemplo, del acordeón, del contrabajo, del tololoche, como sea que se le quiera llamar. Entonces forma parte de esta perspectiva popular, pero ya no con una connotación peyorativa, sino al contrario, como parte, digamos, de las tradiciones culturales, pues, de lo que conforman este gran norte de México. Pues muchísimas gracias, porque sí, eso habla mucho del devenir cultural que tiene la zona norte del país y cómo esa parte de identidad estamos viendo que en los últimos tiempos está siendo cuestionable la influencia norteamericana con otros tipos de ítems culturales que están llegando a nuestro país, qué tanto pueden afectar o no esa perspectiva de identidad nacional o sobre todo de la zona de Durango. Gracias, Cintia, por tu comentario. Máximo, ¿alguna cosa que quieras agregar? Una pequeña, nada más dejarlo ahí en la mesa al plantear lo que pasa que también hay una reflexión que quizás siempre me arrepentí no haberla puesta como, simplemente como plantearla. Es que en mi experiencia, por ejemplo, con ustedes, ¿no? En Jalapa, ¿no? Que por supuesto es el templo, ¿no? De la música a nivel, yo digo, inclusive latinoamericana, ¿no? Como referencia, ¿no? Como escuela, como academia, era la cantidad de afectos a la guitarra entre hombres y mujeres, ¿no? Entre chavos y chavas, ¿no? Y lo que siempre me ha llamado la atención y todavía no sé contestar es porque en Durango, por ejemplo, casi no tenemos mujeres que tocan la guitarra. Actualmente tengo idea que tenemos una mujer que es parte de nuestra licenciatura, pero en la historia de la licenciatura en guitarra no hemos tenido prácticamente acercamiento por parte de las mujeres a ese instrumento. Es algo que creo que sea importante, ¿no? Revisar y estudiar en ese sentido, porque parte también quizá respuestas salgan del pasado, ¿verdad? Entonces, y importante desde el punto de vista de las culturas, ¿no? Como decimos, ¿no? Son culturas transversales, pero también culturas que tienen su propia identidades, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta importante y que es necesario plantearse. Absolutamente de acuerdo, nos da oportunidad para nuevas líneas de investigación, sobre todo ahorita que surgen mucho los estudios de género, ¿no? Entonces creo que eso es oportuno este comentario. Pues te agradezco muchísimo a nombre de la Academia de Guitarra, mi querido Máximo, tu participación. Esto lo vamos a subir el día de hoy a las redes, te pasaremos la liga. Gracias a Cintia y a Oscar que nos acompañaron en esta transmisión. Esperemos que ya en las redes tengamos un poco, ya sabes cómo es el mundo de la virtualidad, pero vamos a tener, compartir la liga y seguro que va a haber mucha gente que interesado por el desarrollo de la guitarra en México, van a revisarlo y a cuestionarse y a hacer nuevos planteamientos para esta historia que se está escribiendo día con día. Vaya, la aportación de este artículo es un punto muy importante en esta construcción cultural de la guitarra en nuestro país. Máximo, muchísimas gracias. Buena tarde y estamos en contacto. Y a todos nuestros compañeros, pues síganos en las redes sociales para continuar trabajando en pro de la guitarra en nuestro país. Buenas tardes.